En esta jornada de martes 9 de septiembre se terminaron las eliminatorias sudamericanas y vamos a hacer este pequeño video que voy a publicar ahora tarde, quizás para hacerle un poco de compañía a quien esté medio desvelado por los resultados de los partidos, le cueste un poco dormirse y bueno, y acompañar allí con un poco de lo que sucedió hoy. Que por supuesto no les voy a andar mintiendo ni careteárselas, no vi todos los partidos, eso está claro. Vi la primera media hora entre Ecuador y Argentina, el partido de Paraguay y Perú no tuve la posibilidad de verlo, obviamente. Vamos a repasar ahora la tabla y hacer algún análisis breve de lo que han sido las elecciones en esta competencia. Y por supuesto el foco estaba claro, primero en el partido de mi selección uruguaya y después en lo que sucedía tanto en el Alto como en Maturín, donde estaba la pelea por el séptimo puesto, ese que terminó logrando Bolivia, ganándole a Brasil, y una decepcionante actuación de Venezuela, pero no le quiero quitar mérito a Colombia, porque en definitiva eso que solemos decir los hinchas y que a veces hasta nos enorgullecemos de eso, que en Conmebol nadie te regala nada, hoy se volvió a dar y la selección Colombia hoy hizo una demostración de profesionalismo, de competitividad y que era lo más fácil era tocar para los costados y cederle el empate y a veces cuando se habla de pacto, de esto, del otro, bueno, en esta ocasión en particular, en esta eliminatoria, nadie puede quejarse de que alguno logró un resultado bajo sospecha dentro de lo que puede darse en un partido de fútbol. Y bueno, Colombia hoy dejó bien en alto su nombre, su deportividad y lamentablemente Venezuela se queda fuera del campeonato del mundo porque, bueno, la ilusión de mucha gente, uno más allá del análisis que pueda hacer en lo previo y lo que haya dicho en cuanto a mi perspectiva de quién clasificaba entre Bolivia y Venezuela, una cosa es la opinión que da uno y el análisis que pueda hacer y los argumentos, porque mi intención siempre cuando doy una opinión es basada en argumentos, en el por qué creo las cosas y trato de explicarlo. A veces me sale bien, otras no tanto. Y creo que la gente de Venezuela estaba muy ilusionada con esto, ilusionada con razón, porque tenía un plantel que creo que podía llevar a esta selección a buen puerto, pero claro, cuando dejas todo para último momento se te complica la cosa y uno de los análisis que hacía en cuanto a las posibilidades de Venezuela para este partido con Colombia era que nunca Venezuela ha podido dar el golpe en la mesa cuando tenía que darlo, cuando tenía que ganar ese partido clave, el día D. Nunca se transformaba en algo con final feliz para los venezolanos. Así que no es mi intención tampoco pegarles en el piso ni nada por el estilo, porque quedar afuera de un mundial es algo espantoso. Yo lo he vivido y ustedes, los amigos venezolanos, por supuesto que también. Y la ilusión que tenían era muy grande y muchos creadores de contenido que han llenado en distintas, por todo YouTube, distintos videos y análisis y predicciones y la tabla y la vemos de costado y la analizamos por aquí. Hablaba a las claras de lo que sucedía con la selección venezolana y las expectativas. Por ejemplo, el amigo Rafa de Cafecito Gol, venezolano, no le he querido ni mandar un mensaje porque entiendo muy bien lo que debe estar viviendo en este momento y capaz mañana un poco más en frío, pero desde acá, Rafa, si estás viendo este video, te mando un abrazo grande y bueno, lamento que tu selección haya quedado fuera del repechaje en este caso y bueno, para la próxima ojalá que se les dé, pero bueno, son de ese tipo de cosas que uno no sabe muy bien con quién está quedando bien o quién está quedando mal cuando se hace un análisis. Como le dije, la idea es hablar un ratito para acompañarlos también, quizás un poco desordenado como suelo hacerlo, y a cuenta de lo que vamos a hablar el jueves, con Rodrigo en vivo, ahí con ustedes en el chat, participando, comentando, y ahí quizás con más información y con muchas más cosas de las que podamos ver en este par de días, ir con un buen análisis final de estas eliminatorias sudamericanas. Le voy a quitar el buen, con el análisis que podamos hacer de estas eliminatorias. Ahora vamos a repasar un poco los resultados. Paraguay se sacó la mufa en Lima, en definitiva, le ganó 1-0 con gol de Galarza a la bicolor, que se despide de esta manera, otra vez sin goles y dejando otra vez una pálida imagen en esta eliminatoria para el olvido de la selección peruana, después de una recuperación en 2018, en 2022 también, que terminó en el quinto puesto, esta eliminatoria fue muy pobre y bueno, y las consecuencias, las causas y un montón de cosas más las
analizaré en próximos videos también sobre la selección peruana, del mismo modo que estaré hablando de la albirroja y esta remontada tremenda que pegó para meterse en el campeonato del mundo. Terminó en el puesto número 6 y bueno, el equipo de Gustavo Alfaro es uno de los que va directo por Conmebol a participar en el próximo campeonato del mundo. Este partido entre Ecuador y Argentina, vi la primera media hora, la que me permitió el calendario de hoy, que tenía los partidos todos al mismo tiempo, y a Conmebol se le ocurrió también solapar el de Ecuador-Argentina. Ener Valencia sigue demostrando que es el único delantero de Ecuador capaz de fajarse contra zagueros de nivel internacional como los que tiene Argentina. Hoy Balerdi y Otamendi, a quienes enloqueció Ecuador a pura velocidad. Ecuador con un planteamiento muy sencillo, y que sea muy sencillo no quiere decir que sea malo, sino que cuanto más sencillo hagas las cosas, o cuanto más fácil parece que se hacen las cosas, es mucho mejor, porque quiere decir que las sabes hacer y con calidad. Con envíos largos a las espaldas de una defensa argentina siempre adelantada, Ecuador encontró el paño y el campo fértil que quizás no ha encontrado contra otras selecciones, justamente porque no se le plantan como Argentina en la tarde de hoy allí en Guayaquil. Un partido que tuvo consecuencias, primero desde el resultado, la victoria que se celebra, por supuesto, pero el sabor amargo de las expulsiones. Por el lado de Argentina, de Nicolás Otamendi en esa jugada, en un envío largo, en una buena cuerpeada de Ener contra Balerdi, y Otamendi lo tiene que cruzar cuando se enfrentaba mano a mano por la fecha con el Dibu Martínez. Y esa jugada que termina provocando la expulsión de Otamendi fue el colorario de otras tantas que tuvo Ecuador antes de eso, donde le ganaba las espaldas a los laterales, donde ganaba posición, donde tuvo oportunidad de definir, a veces tapaba a la defensa, en otras Ener Valencia la tuvo ahí con el Dibu Martínez, ahí medio exigido, Valencia llegó, le pegó el puntazo y Martínez tapó con su pierna derecha, cuando era Tagliafico el que llegaba a cerrar, cuando los dos zagueros argentinos habían quedado totalmente fuera de escena. Entonces el plan de Sebastián Beccacece para este partido fue muy bueno, y todo lo que he escuchado de malo de hablar del entrenador de la Tri, y bueno, en algún momento le tendremos que reconocer al hombre que hay algún tipo de planteamientos contra algún tipo de rivales que cuando te vienen a jugar el partido, quizás Ecuador encuentre facilidades, y el desafío para Ecuador será cuando se encuentre una defensa cerrada, cosa que supo abrir contra Venezuela en Quito, cuando logró, ya se acercó a la clasificación en aquel partido contra los venezolanos, en la fecha, si mal no recuerdo, la 14, la 15, por ahí, ya no me acuerdo sinceramente, pero fue en la fecha doble de marzo, donde Ecuador tuvo un gran primer tiempo, y lo que les decía, una de las cosas que precisa la Tri es estabilizarse y sostener el ritmo a lo largo del partido, pero que es muy difícil cuando se hace tan bien. También el planteamiento que hizo en el Estadio Centenario fue muy bueno en el primer tiempo, otra parte en el segundo, y bueno, a veces parece que le falta algún gramo para el kilo a Ecuador, pero cuando Ener anda derecho, cuando se planta bien en defensa, es muy difícil hacerle un gol, y cuando logra interpretar la segunda parte del juego, o la primera, como la quieran ver, que es la fase ofensiva, ahí Ecuador hoy logró encontrar esos espacios que quizás con otro tipo de selecciones no lo encuentre. Y ahí tiene que empezar a hacer el desafío para Beccacece y sus muchachos. Beccacece no pasa a ser un fenómeno por ganar la Argentina, ni para mí tan malo como me lo pintan muchas veces aquí en la zona de comentarios por llegar al final de la clasificatoria segundo, con 29 puntos por encima de Brasil, de Uruguay, de Colombia, de Paraguay, y apenas superado por Argentina, y eso con el descuento de 3 puntos. Ecuador quedó en cancha a 6 puntos de Argentina, que terminó ganando esta eliminatoria con 38. A veces entiendo que Ecuador tiene eso de ahora el hincha quiere más, ahora el hincha exige porque tiene con qué, y me parece muy bien. Pero creo que lo que está haciendo la selección de Ecuador desde hace muchos años es un crecimiento sostenido que necesita más crecimiento por parte de sus jugadores. Ya tiene unos cuantos jugando en el primer nivel internacional. Y bueno, y ojalá le vaya muy bien en este campeonato del mundo. Estoy seguro que va a ser mejor papel que en Qatar 2022. Ojalá a Ener se le dé
que ande derechito y pueda despedirse de la Tri. Hoy se despidió de las eliminatorias. Ojalá el año que viene lo pueda hacer en grande en el Campeonato del Mundo. Y bueno, que otras de las grandes figuras que tiene esta selección sigan camino para próximas presentaciones mundialistas de esta selección, que desde mi punto de vista es de las que más ha crecido en los últimos años a nivel sudamericano. 1-0 entonces, gol de Ener de penal ahí de esos que se cobran ahora, el choque con Ángelo Preciado, con de Tagliafico, el choque ahí en la cabeza, el brazo, bueno, cobró penal Wilmer Roldán, y bueno, y el aspecto negativo es que Moy Caicedo se queda fuera del primer partido del Campeonato del Mundo por esa expulsión incomprensible, esa segunda amarilla incomprensible. Wilmer Roldán le cobró viento, intención de patada, le cobró a Moisés Caicedo, creo que ni siquiera le pegó a Nico González, le podrá haber rozado, pero de tarjeta amarilla, qué sé yo. Jugaron con mucha intensidad los dos equipos, jugaron fuerte, jugaron a ganar, dieron el todo, al menos en el rato que vi, después en el compacto, y bueno, y de esa manera la Tri termina de buena manera en la tabla, en el resultado, y con ese dejito ahí amargo de fondo por la expulsión de Moisés Caicedo, que lo limitará al equipo en el primer partido del Mundial. Ojalá sea contra una selección en la que la Tri no necesite de Moisés Caicedo, lo tenga descansadito para los siguientes dos partidos, donde seguramente será el volante central titular de esta selección. En Santiago, mi querida selección uruguaya, la celeste, hoy vestida de blanco, fue a hacer un trámite burocrático realmente, a sellar el pasaporte al Mundial en Chile, porque así lo exigía el calendario. Fue todo lo contrario al partido de Ecuador y Argentina. Uruguay se lo tomó en modo práctica, los chilenos cuando se dieron cuenta levantaron la intensidad, pero viendo lo que pasó entre Ecuador y Argentina, yo no te digo que prefiero esto, pero tampoco me puedo poner con la lanzallamas a prender fuego todo, que está todo mal, simplemente porque se empató este partido que no tenía ningún tipo de trascendencia, ni para el futuro de Uruguay, ni para el ranking FIFA, ni para nada. O sea, este partido quedaba muy incómodo, jugadores que probablemente hayan hasta regulado un poquito las energías. Chile creo que fue el que mereció ganar el partido, porque tuvo las posibilidades de hacerlo. Uruguay tuvo alguna ahí, una en el primer tiempo, un par en la segunda parte, pero Chile fue el que tuvo las jugadas claras de gol. Y en definitiva el 0-0 le termina quedando bien porque soy uruguayo y no quiero que la Celeste pierda, pero si tuvo que haber un ganador en este partido debió haber sido Chile. Santiago Mele fue una de las figuras del encuentro. También un buen partido de Sebastián Cáceres, para mí el más serio de Uruguay hoy en el sentido del juego, como siempre. Rodrigo Bentancur, fuera de serie, que jugó, como decía en el video que hice hace un rato, en modo Qatar 2022, el único ahí de la mitad de la cancha que mantenía la intensidad y el tono que el entrenador Marcelo Bielsa pretende. Bielsa que hizo dos cambios, nada más puso a Kevin Amaro, el futbolista de Liverpool, a debutar en la selección uruguaya, jugador del medio local, y luego el ingreso de Federico Viñas, al que otra vez vi muy bien en los pocos minutos que estuvo en cancha. Me hubiese gustado verlo un poquito más. Ojalá Bielsa le dé oportunidades en estas próximas fechas FIFA, donde la Celeste tendrá algunos partidos amistosos para mover el equipo y prepararse para el Campeonato del Mundo. La Roja se queda afuera, ya haré video también de las conclusiones de Uruguay en la eliminatoria, lo mismo de Ecuador, de Argentina y también de La Roja, y bueno, explicar un poquito el porqué se ha quedado por tercer mundial consecutivo afuera y cómo debería ser, desde mi punto de vista, para levantar esta situación que parece no tener fin, esta caída del fútbol chileno. Los leo como siempre en los comentarios, en todo lo que quieran decir, además de agradecerles el me gusta, el video, la suscripción al canal. Les recuerdo, ya sigo con la definición de esta fecha de la eliminatoria. Les recuerdo que pueden hacerse miembros, colaboradores de este espacio, y con eso me ayudan y mucho para hacer crecer el canal y dedicarle más tiempo, ese que me encantaría tener, pero que bueno, cuando uno empieza a dedicarle, un retorno económico a veces tiene que tener para poder justificar tanto tiempo también al frente de la cámara y poder de alguna manera dedicarlo de una mejor forma, con mejores equipamientos, también con mejor disposición para poder hacer este tipo de trabajos. Así que bueno, por ahí están las opciones. La gran mayoría con la que pueden ayudar a este canal es de manera gratuita. Empate 0-0 de Uruguay, burocrático y nada más. El partido entre Venezuela y Colombia fue una verdadera locura, porque en el video de análisis previo del partido les había comentado que
Este era un juego muy mental para Venezuela, que creo que pasaba más desde lo emocional, desde lo mental, más que de lo deportivo a la hora de plantearse superar esa barrera que nunca ha podido superar Venezuela, la del partido definitorio. Cuando tuvo la posibilidad de jugar una semifinal de Copa América con Paraguay, perdió. Cuando tuvo que jugar el partido de cuarto de final contra Canadá en esta última Copa América, perdió. Cuando tuvo que dar el golpe en la mesa en alguno de los partidos que tenía en esta eliminatoria, Uruguay con el 3/4 parte equipo suplente de los suplentes, no le logró ganar. Fue a Chile a ver si podía eliminar a La Roja definitivamente, darle el golpe de gracia y empezar a meterse en el Mundial, tampoco pudo. Y eso es una cosa que te empieza a pesar, es una mochila que empezás a cargar y te empieza a ser más pesada. Y cuando vino el gol de Telasco Segovia, no el gol, el golazo con la bajada de Salomón Rondón, el gol ese rápido a los 2 minutos, dije, Venezuela no puede perder porque se liberó todas las tensiones. Y lamentablemente, para sus intereses, viene el empate de Jerry Mina de cabeza. Increíblemente hace el segundo, enseguida, Joseph Martínez empata a Luis Suárez y en el segundo tiempo apagó sistemas. La selección venezolana que se fue desesperada a buscar un gol porque, que era otra de las cosas que emocionalmente había que mantenerse firme, era el resultado de Bolivia. Bolivia estaba ganando, cuando los muchachos de Venezuela se fueron al vestuario, Bolivia estaba ganando 1-0 ante Brasil, porque sobre los descuentos Miguel Terceros puso el gol del partido. Y eso puso a Venezuela en modo pánico. Apretaron el botón de pánico, salieron a buscar el partido y Colombia encontró espacios y Luis Suárez 3 goles más para el póker del delantero que juega en el fútbol español y que hoy se lució con 4 goles y terminó en este 6-3. Una jugada ahí rarísima donde después que hace el tercero Venezuela, la pierde el defensor de Colombia y casi convierte el cuarto, lo que se hubiese transformado es en el 5-4 en un partido de locos. Pero bueno, en definitiva, Colombia termina ganando y como dije al principio del video, celebro la deportividad del equipo colombiano y el espíritu competitivo y querer ganar siempre. Eso se agradece de parte de los hinchas para que después no hayan reclamos y cosas raras. Y bueno, por el lado de Venezuela, lamentar lo que ha sucedido con su selección, porque como les decía también al principio del video, más allá de lo que uno pensara que podía pasar en este partido, tampoco es que me gusta que queden eliminados o verlos sufrir. Digo, a mí realmente me hubiese gustado que Venezuela participara también en el repechaje, pero tiene que entrar uno, era Bolivia o Venezuela. Yo di mis argumentos del por qué pensé que era Bolivia. Y lamentablemente, para los intereses de Venezuela, los argumentos que creo haber dicho se terminaron cumpliendo en la jornada de hoy. El último partido fue una locura, una verdadera locura entre Bolivia y Brasil. Bolivia que fue por todas a ganar ese partido y también no fue a lo loco. Porque sabes, estás jugando contra Brasil y si te regalaste hacen 4 goles los brasileros. Y Bolivia es un partido muy inteligente, muy de paciencia, un partido largo, fue encontrando oportunidades hasta encontrarse con ese penal que sinceramente para mí es dudoso, pero bueno, si acá me ven boliviano me decís, Pablo, fue penal, callate la boca, dejate joder, seguí para adelante y bueno, está bien. Penalín con Mebol que le cobraron a Brasil y bueno, y Miguel Terceros lo cambió por gol. Antes de seguir con Bolivia, les cuento que el jueves vamos a estar en vivo junto a Rodrigo hablando de toda la fecha. Los espero por ahí, que nos acompañen, como también me encantaría que le den el me gusta a este video y recomienden el canal con sus contactos, súmense como suscriptores, comenten, todas esas formas gratuitas de apoyar el canal son muy bienvenidas y a ustedes no les cuesta nada, apenas un clic, un enviar, si es que lo consideran así, y yo les estaré muy agradecido. El segundo tiempo fue un suplicio para Bolivia, parecía que no terminaba más. Algarañaz tuvo el segundo en su cabeza, una gran atajada de Alisson. Bolivia que no logró sacar esa contra para rematar el partido y tuvo que padecer hasta el último tiro libre en esa salida rarísima de Paniagua, que termina cometiendo una falta insólita, y el tiro libre de Rafinha que se quedó en las manos del bueno de Carlos Lampe para, en definitiva, desatar la locura de la afición boliviana que terminará festejando
esta noche por lo menos, y luego pensar en los dos partidos de la repesca intercontinental, de la que ya hablaré, de la que ya hablaremos de los rivales, de quiénes pueden ser los posibles equipos, cómo va a ser el formato de esa competencia, que para Bolivia serán 2 partidos. Y bueno, y felicitaciones a la selección boliviana y en especial a Miguelito Terceros, el héroe de la jornada de hoy, que terminó haciendo ese gol que le dio esta clasificación histórica a Bolivia. Es el 7º puesto, sí, porque en definitiva tampoco hay muchas formas, había muchas posibilidades de clasificar, pero hay una selección que tenía la oportunidad, la aprovechó, se aferró a ella. Y si está el 7º puesto disponible para meterse en el repechaje, amigo, vaya, zambúllase si ese puesto es suyo y trate de clasificar por esa vía al Campeonato del Mundo. Felicitaciones a los amigos bolivianos que siempre siguen por aquí el canal, han clasificado a esta repesca intercontinental. La tabla de posiciones, y me quedó chiquitita, disculpe, voy a agrandar esto porque ya yo estoy en modo Mr. Magoo, que no veo nada, así que, ahí está, ahora sí, muchacho, pero no se veía nada. Ahí va. Argentina primero con 38 puntos, Ecuador 29, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay terminaron con 28, las 4 selecciones, una locura. Paraguay se hubiese quedado fuera del Mundial con el formato anterior, Brasil en la repesca y Bolivia y Venezuela ya no tenían nada que hacer en este último partido. De hecho, en los últimos 2 partidos creo que casi no tendrían nada que hacer cuando Paraguay y Uruguay ganaron. Y bueno, y de esa manera se terminan las eliminatorias sudamericanas, que me parece que tuvo un ida y vuelta, un sub y baja de pequeñas emociones. Y creo que fue la incertidumbre de varios equipos que tuvieron algunos bajones, como el de la selección de Brasil, cosechando resultados bastante flojos. Por ejemplo, un empate contra Venezuela, eso que no se da todos los días en casa. El bajón de la selección de Uruguay post Copa América y todo lo que ya sabemos que sucedió con la Celeste después de ese torneo, las declaraciones de Suárez, las suspensiones a los jugadores y la imposibilidad de sumar de a 3, que estuvo un buen tiempo Uruguay, de no poder hacerlo, también que había arrancado muy bien y ahora lo terminó de una buena forma, pero que tampoco son de esas formas que te ilusionan mucho. Uruguay se metió en el Mundial porque se iba a meter sin ningún problema. Creo que también Colombia tuvo una Copa América, una eliminatoria parecida a la de Uruguay, muy auspiciosa al principio. Colombia, que venía con un invicto grande antes de la eliminatoria, cuando empezó la era Lorenzo. Una muy buena Copa América, que no la puede coronar con el campeonato, pero lo hizo muy bien. Y después también de la Copa América se vino abajo la selección Colombia, sin poder ganar, sin poder sumar muchos puntos. Después de aquel 4-0 contra Chile, festejando el centenario de la selección Colombia, como que se pinchó el equipo de Lorenzo y no logró, salvo en el partido contra Argentina, donde mostró un buen nivel, cuajar un buen resultado, esos contundentes que devuelven la confianza al hincha. Hoy quizás sean de esos resultados que la afición espera, pero ante un rival que estaba demasiado expuesto. Y bueno, veremos cómo Colombia sigue reconstruyendo este camino rumbo al Mundial, que creo que se debe basar en la confianza hacia su plantel y su técnico, y eso lo tienen que recuperar ellos hacia el público con resultados y buenos rendimientos en las próximas fechas FIFA, algo parecido a lo que le pasa a la selección uruguaya. Paraguay, que hizo una remontada fantástica después de la Copa América, donde no había ganado ni un solo partido, si mal no recuerdo, ni siquiera había anotado un gol, no había jugado tanto, o un gol creo que había hecho, pero no había jugado nada. Venía muy mal en la eliminatoria, contrataron al Faro y metieron una media inglesa espectacular hasta la doble fecha pasada, cuando perdieron contra Brasil. Ganaban de local, empataban de visitante, incluyendo victorias ante Brasil, Argentina y Uruguay en el Defensores del Chaco, y todo eso terminó conformando esta arremetida que lo puso en el 6º lugar, y hoy rompieron ese invicto de los feos, el de nunca haber ganado en Lima. Lo consiguió la albirroja, y también son de esos puntos positivos con el que se va el equipo de Gustavo Alfaro, que por supuesto tiene mucho para trabajar, mucho para corregir, pero es mejor corregir preparándose para el Mundial que mirándolo por la tele. Lo de Ecuador fue muy bueno, fue una excelente exhibición defensiva de la exhibición de Ecuador a lo largo de toda la eliminatoria. Para mí fueron junto a Argentina los equipos más regulares. Ecuador, que empezó con una penalización de 3 puntos y terminó segundo en la eliminatoria, a 6 en cancha de Argentina, a 9 en la clasificación oficial.
Y eso habla a las claras de, no solamente de la evolución del fútbol ecuatoriano, de la confirmación del potencial del fútbol ecuatoriano, sino también de un estilo de juego que se va consolidando y que hoy en el partido contra Argentina, ese que se ganó 1-0, creo que terminó de alguna manera coronar de buena forma la eliminatoria con el saborcito amargo, como le decía hace un rato, de la expulsión de Ener Valencia. Bolivia después también tiene ciertos puntos de contacto con la reacción de Paraguay, más allá de que Bolivia no pudo de visitante lograr más resultados que aquel triunfo ante Chile. Y Bolivia, después que contrató a Oscar Villegas, se planteó un proyecto más allá de esta eliminatoria. Y en esta ha llegado a sortear la vía del repechaje, que en eliminatorias anteriores, vamos a ser realistas, no le iba a alcanzar ni a palos, pero con las condiciones en las que se jugaba esta eliminatoria, Bolivia podía llegar a estos 20 puntos que finalmente obtuvo y bueno, en definitiva logró lo que quería o lo que podía acceder, que era esta repesca y ojalá le vaya muy bien. Se siga preparando el equipo de Oscar Villegas y bueno, y lo podamos tener en el Campeonato del Mundo. ¿Quién les diga que la Verde participe en la fiesta máxima del fútbol mundial? Una gran lamentación hacia Venezuela, un abrazo apretado en este momento tan difícil. De Perú y Chile ya hablaremos y analizaremos de sus problemas. Y bueno, y por aquí se va terminando este repaso de la fecha número 18 de las eliminatorias sudamericanas. Rumbo al Campeonato del Mundo de Norteamérica 2026, este jueves, a vivo, con el señor de barba que comenta, estaremos hablando de todos los partidos y lo que sucedió en esta fecha número 18 y también en el, ¿por qué no?, evaluar un poco a cada una de las selecciones y compartiendo con ustedes en el chat, con mucho ida y vuelta, para hablar de lo sucedido en estos partidos de esta última doble jornada. Muchísimas gracias por el tiempo que me han prestado, se agradece mucho el me gusta del video, sus comentarios y los invito a suscribirse al canal. Un abrazo grande y nos vemos en próximos videos. Chau, chau.